En este video te hablaré sobre el proceso óptico de refracción, el cual es un cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un medio material de una cierta densidad a otro medio material con una densidad diferente. Podemos ejemplificar esto con dos medios materiales, como son el agua y el aire, desde su perspectiva isométrica y su sección. Y desde el entendido de que el aire tiene una menor densidad que el agua. Imaginemos que tenemos un volumen de agua delimitado por varias superficies, entre ellas una superficie inferior y otra superior. Y tanto la superficie superior como la inferior están en contacto con otros volúmenes de aire. Recordemos que las superficies tienen un vector perpendicular a este, que es la normal, y si un rayo incide sobre una superficie, este incidirá con un ángulo con respecto a esa normal. En el momento en el que el rayo incide sobre la superficie superior del agua y empieza a desplazarse dentro del agua, va a tener un cambio de dirección, acercándose a la normal, y se va a acercar a la normal con un cierto ángulo, en este caso θ3, y el ángulo restante entre el rayo y la normal es el ángulo de refracción, en este caso θ2. Este cambio de dirección se da porque el rayo de luz pierde velocidad al entrar en un medio más denso como es el agua en este ejemplo. Cuando los fotones interactúan con una mayor cantidad de materia, su velocidad disminuye, lo que ocasiona que el rayo se acerque a la normal y por tanto el rayo cambia a una dirección diferente a la que traía cuando se desplazó por el aire. La superficie inferior del volumen del agua se delimita con un nuevo volumen de aire y ahora el rayo de luz va a pasar de un medio de mayor densidad, en este ejemplo el agua, a un medio de menor densidad, en este ejemplo nuevamente el aire. Cuando el rayo de luz pasa de un medio de mayor densidad a uno de menor densidad, su velocidad incrementa para volver a la que traía antes de atravesar el agua. Cuando el rayo de luz aumenta su velocidad, este se despega de la normal. En este ejemplo, como el rayo pasa nuevamente al aire, el ángulo con el que se transmite es nuevamente igual al ángulo con el que incidió en primera instancia en el agua. Es decir, recobra otra vez su velocidad y por lo tanto el ángulo que traía antes de haber incidido en el agua. En otras palabras, regresa a su inclinación inicial y por tanto a su dirección original. Y esto se da principalmente porque las caras del medio, en este caso el agua, son paralelas. Este proceso también sucede si en vez de agua es vidrio u otro material transparente. Cuando se relaciona a la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en un medio específico, se tiene el índice de refracción de ese material. Por tanto, el índice de refracción es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en ese medio material y se simboliza con la letra n tratándose de un valor sin dimensión. Esto da a que hay una relación estrecha entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. La relación entre estos dos ángulos está dada por la ley de Snell, la cual dice que el índice de refracción del primer medio, en nuestro ejemplo el aire, multiplicado por el seno del ángulo con el que incide en el primer medio, es igual al índice de refracción en el segundo medio, en este caso el agua, por el seno del ángulo de refracción. El proceso de refracción es realmente imperceptible al ojo humano cuando la luz pasa por un vidrio de ventanas cuyo espesor generalmente está en un intervalo de entre 3 y 12 milímetros. Por lo tanto, en estos casos la cantidad de vidrio en donde se refracta la luz no es mucha. Además de que al momento en el que sale nuevamente el rayo al aire, este recobra la dirección inicial, lo que hace al efecto de refracción todavía más imperceptible. Este efecto de refracción al ojo desnudo va aumentando conforme va aumentando el espesor del medio en el que se está refractando el rayo. La refracción se puede hacer todavía más evidente si al menos dos de las caras de uno de los medios no son paralelas. En el ejemplo anterior, la cara superior e inferior del agua son paralelas entre sí. Pero en otro ejemplo, cuando estas dos caras no son paralelas, como en un prisma de 3 caras, entonces el proceso de refracción se hace más evidente. Podemos hacer un estudio más detallado de cómo un prisma con 3 caras cambia la dirección de un rayo de luz aprovechando el proceso de refracción. El proceso inicia cuando un rayo incide sobre una de las caras con un cierto ángulo entre la trayectoria de este y la normal de la superficie sobre la cual incide. En este ejemplo, una línea sólida representa el rayo que se ha desplazado por el aire hasta incidir sobre el prisma, que puede estar hecho de vidrio o de plástico o de diamante. La línea punteada representa la trayectoria que seguiría el rayo si no se encontrara con un medio de otra densidad, en este caso el medio material del prisma.
porque lo que realmente sucede cuando entra en este nuevo medio material es el proceso de refracción, en donde disminuye la velocidad por ser el material del prisma de mayor densidad que la del aire de donde proviene el rayo, haciendo que el rayo se acerque a la normal con un ángulo. Y por tanto el ángulo de refracción será el ángulo entre la trayectoria del rayo y la normal de la superficie. A través de una nueva línea punteada se representa la trayectoria que seguiría el rayo si es que siguiera en este medio, en este caso el del prisma. Pero en realidad lo que sucede es que va a volver a haber una refracción, porque cuando el rayo entra al aire nuevamente, aumenta de nuevo su velocidad, ya que pasa de un medio más denso, que es el del prisma, a un medio menos denso, que es el del aire, y por lo tanto se va a alejar de la normal con un ángulo equivalente al ángulo con el que se acercó a la normal cuando entró al prisma. En un segundo ejemplo, a este prisma se le aumenta un lado para que sea un prisma de 4 caras, aunque no todas sus caras son paralelas. Una está más inclinada que su contracara. En una primera cara, con su normal, tenemos a un rayo que incide con un ángulo y al entrar al prisma se refracta y se acerca a la normal con un ángulo hasta llegar a su ángulo de refracción. Al salir del prisma vuelve a entrar en el aire, vuelve a aumentar su velocidad y se despega de la normal con el mismo ángulo con el que se acercó a la normal cuando atravesó el prisma. Sin embargo, como las caras no son paralelas, el rayo no regresa a la misma dirección que traía en un inicio antes de entrar al prisma. La normal de la segunda cara tiene una orientación diferente a la de la normal de la primera cara, y cuando sale del prisma se vuelve a refractar con el mismo ángulo con el que se acercó a la normal dentro del prisma. El simple hecho de que la orientación de la normal de la segunda cara ya sea diferente hace que el rayo salga del prisma con una dirección diferente con la que entró. En un cuarto ejemplo seguimos teniendo un prisma de 4 caras, solamente que la segunda cara presenta una menor inclinación y es, por decirlo así, un poco más paralela a la primera cara que en el ejemplo anterior. Y se van teniendo los mismos procesos a través de los cuales el rayo primero incide con un cierto ángulo sobre una de las caras del prisma, para después entrar a un medio con mayor densidad, disminuir su velocidad y acercarse a la normal un cierto ángulo, dándose una refracción y un ángulo de refracción. Pero en este ejemplo el rayo de refracción incide sobre la siguiente cara de manera perpendicular, y cuando un rayo incide perpendicularmente sobre la cara, es decir, de forma paralela a la normal de la superficie, entonces no hay ángulo de refracción y no hay cambio de dirección, aunque sí va a haber un cambio de velocidad en el rayo. Como el rayo va a pasar de un medio de mayor densidad a uno de menor densidad, que es el aire en este caso, sí hay un aumento de velocidad, pero no hay una desviación en la dirección y no hay un ángulo de refracción porque siguen la misma trayectoria. Por lo tanto, el rayo sale hacia el aire exactamente con la misma trayectoria. Si vamos viendo estos últimos 3 ejemplos, conforme la inclinación de la cara de donde sale el rayo del prisma va siendo menor y se va volviendo más paralela a la primera cara donde incidió el rayo por primera vez, el rayo que se transmite al aire nuevamente cada vez presenta un menor cambio de dirección y cada vez retorna a la misma dirección que traía antes de entrar al prisma. En un cuarto ejemplo, la segunda cara es ligeramente más paralela a la primera que en el ejemplo anterior. Nuevamente tenemos un rayo que incide sobre la primera superficie de la primera cara con un ángulo de incidencia, para después pegarse a la normal con un ángulo y refractarse con un ángulo de refracción. En esta ocasión, el rayo incide a la derecha de la normal de esta segunda superficie. Vemos representado con una línea punteada amarilla la trayectoria que seguiría el rayo si no se refractara, pero como sí se refracta, aumenta de velocidad despegándose de la normal con el mismo ángulo con el que se pegó dentro del prisma. Y es aquí en este ejemplo en donde vamos viendo cómo la trayectoria del rayo que sale nuevamente al aire se está pareciendo cada vez más y se está volviendo cada vez más paralela a la dirección que tenía el rayo antes de entrar al prisma. En un sexto ejemplo tenemos un prisma cuyas caras son completamente paralelas. Regresando al primer ejemplo que vimos en este video. Un rayo que incide sobre una primera superficie, pasando de un medio menos denso a un medio más denso,
pegándose a la normal con un cierto ángulo y dando a un ángulo de refracción. Después incide sobre una segunda cara con una normal y una orientación igual a la cara anterior, ya que las dos caras son paralelas. Al pasar el rayo del vidrio al aire, este se despega de la normal con el mismo ángulo con el que se pegó en el vidrio. Y aquí vemos cómo el rayo que sale del prisma adquiere la misma dirección que tenía antes de entrar al prisma, ya que el prisma tiene caras paralelas. Entonces, entre menos paralelas sean las caras, mayor desviación vamos a tener del rayo. Es por esto que se construyen diferentes tipos de prismas para desviar los rayos en diferentes ángulos. Un ejemplo en donde se ha aplicado esto es con los diamantes, cuando se les van cortando múltiples caras con diferentes orientaciones para desviar la luz en diferentes direcciones y darle la apariencia de que es más brillante. Otro ejemplo en donde se han aplicado los prismas para desviar la dirección de la luz es en los lentes. Para entender el funcionamiento de los lentes, veremos otros 3 ejemplos de prismas, 3 de los cuales ya vimos anteriormente, solo que ahora los rayos inciden sobre sus primeras caras con ángulos diferentes. Veremos qué pasa si vamos apilando 3 diferentes de estos prismas de forma tal que reciben rayos provenientes de una misma fuente de luz. Podemos empezar con un primer prisma de 3 caras, el cual recibe un rayo y este se va refractando conforme lo explicado anteriormente, hasta tener un rayo desviado saliendo de este prisma. Después podemos continuar con un prisma de 4 caras, pero con 2 de sus caras no paralelas, y veremos que el rayo se refracta y desvía de su dirección inicial, pero no tanto como en el ejemplo inmediato anterior. Y en un tercer ejemplo tenemos un prisma de 4 caras paralelas recibiendo al rayo de manera perpendicular y como vimos anteriormente, cuando un rayo llega de forma perpendicular a una superficie no hay un cambio de dirección. Podemos acomodar estos prismas en diferentes configuraciones para ir formando lentes. En un primer ejemplo tenemos a un lente convexo y para estudiarlo localizaremos un punto focal desde su sección y desde su perspectiva isométrica. Un foco es una región en donde se concentran los rayos. En este caso está representado con un ojo. El primer prisma que podemos colocar es uno de 3 caras a través del cual se va a desviar el rayo hacia el punto focal. Podemos agregar encima de este prisma otro con 4 caras, 2 de ellas no paralelas. Este prisma no va a desviar tanto los rayos, pero sí lo suficiente para desviarlos hacia el punto focal. Después colocamos un tercer prisma con caras paralelas y que recibe el rayo de luz de manera perpendicular, transmitiéndolo directamente al punto focal. Si hacemos lo mismo con otros 2 prismas más, estos van a desviar toda la luz hacia un punto focal. Y lo que se está haciendo es una primera versión de un lente convexo. Por lo tanto, un lente convexo concentra los rayos hacia un punto o foco. En un segundo ejemplo se tiene un lente cóncavo, el cual también se analizará desde un punto focal, desde su perspectiva de sección y su perspectiva isométrica. Solamente que se comienza ahora con un prisma de 4 lados, cuyas caras no son paralelas, y veremos que en este ejemplo, por la colocación de este prisma en primer lugar, el rayo se va a desviar lejos del punto focal. Si ponemos ahora en segunda instancia un prisma de 3 lados, este también va a desviar aún más el rayo lejos del punto focal. Y si espejeamos esta configuración, veremos de manera integral que la mayor parte de los rayos están siendo desviados lejos del punto focal, salvo algunos rayos que llegan a pasar de manera directa hacia el punto focal. Y esta configuración nos da una primera versión de un lente cóncavo. Por lo tanto, un lente cóncavo desvía los rayos lejos del punto focal, lo inverso de lo que hace el lente convexo. Espero que después de que hayas visto este video, hayas entendido que la refracción es un cambio de dirección de la luz cuando pasa de un medio de una densidad a otro medio de una densidad diferente, así como que este cambio de dirección obedece a una ley que es la ley de Snell, en donde se relacionan los índices de refracción y los ángulos de incidencia y de refracción. Espero que hayas entendido también que los prismas pueden acrecentar el efecto de cambio de dirección de un rayo por refracción si sus caras no son paralelas, y entre menos paralelas son, mayormente desvían el rayo. Por lo tanto, podemos hacer diferentes configuraciones de estos prismas para concentrar los rayos hacia un punto, que es el foco, o para desviar los rayos lejos de este. Dicho esto,
¿Cómo crees que podrías implementar la refracción dentro del diseño de sistemas de iluminación, tanto natural como artificial?